Dios bendiga a todos en esta mañana. Es una alegría poder estar en la casa del Señor. Es una alegría enorme poder compartir junto a ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Yo quiero compartir acerca de lo que significa crecer en todo. Y para eso quiero compartir con ustedes en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 15 y versículo 16, hay una palabra allí que quiero compartir, quiero leer con ustedes en esta mañana. Quiero que abran sus Biblias o enciendan sus dispositivos o lo que tengan a mano, pero que sea la palabra de Dios. Efesios 4, 15 y 16. Y dice la Biblia lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿Vieron que dice crezcamos en todo? Dice, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, nuevamente lo dice, para ir edificándose en amor. En los dos versículos, 15 y 16, habla del crecimiento y del amor. Crecimiento y amor. Señor del cielo, en esta mañana quiero pedirte que tú puedas bendecir a cada uno de los oyentes, que tu palabra pueda ser transmitida, Señor, desde tu corazón, que no sea contaminada por ninguna situación momentánea, Señor, sino que sea una palabra pura, verdadera y dirigida a cada uno de nosotros en esta mañana. Cuando hablamos de crecimiento, a mí me hace siempre pensar el crecimiento al agricultor. El agricultor prepara la tierra necesita oxígeno, necesita muchos nutrientes, pero sobre todo la tierra necesita que se mueva, necesita moverla, hay que, ¿cómo sería la palabra indicada para eso? No lo sé exactamente, pero sé que se le pasan los discos de arado grandotes y se mueve la tierra. Y se va levantando la capa inferior y allí va tomando oxígeno para que luego sí pueda plantarse. ¿Y qué es lo que el agricultor espera cuando planta una semilla? Es que crezca y que crezca sana, porque si en el crecimiento hay demasiada lluvia,
según la especie que se plante, el tipo de semilla que se plante puede ser dañino. Y si en el crecimiento hay demasiado sol o hay sequía, también se daña. Si en el crecimiento hay pestes o hay una plaga de insectos que pueda ser dañina, bueno, usted se hace una idea que todo eso es una preocupación para el agricultor. Pero sobre todas las cosas, el agricultor lo que quiere es que lo que plantó crezca. Y si nosotros pensamos y miramos a Dios, Dios quiere lo mismo de nosotros. Él quiere que nosotros crezcamos. Él nos da el oxígeno. Él mueve todas las cosas. Él planta. Y Él está esperando de nosotros que nosotros crezcamos. Y tenemos la promesa de Dios, que Dios dice que Él va a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea que la palabra de Dios me hace entender a mí que el cuidado de Dios está. No es que el crecimiento nuestro es un crecimiento, por así decirlo, nosotros vamos a crecer como podamos. Vamos a crecer como podamos. No es lo mismo un hogar planificado que un hogar sin planificar. Nosotros vemos en nuestra sociedad que el mayor flagelo que nosotros tenemos es que las familias no son planificadas. Y cuando hablo de planificación, no hablo de la planificación familiar como se usa ahora, que no se permite o no quieren que se tenga hijos. No. Hablo de un plan. ¿Cuál es el plan? El plan es que la persona tenga lo necesario para enfrentar una familia. Allí, dos personas se conocen y comienzan a salir y están planificando tener su casa, están planificando tener el ingreso necesario. Y dentro de esa planificación están también normalmente, o casi siempre, los hijos. Y uno planifica para que los hijos estén en el momento adecuado y que puedan tener toda la atención adecuada y que puedan crecer sanamente. Bueno, eso es una planificación, eso es tener un plan para la familia, para el futuro. Bueno, pero muchas veces en nuestra sociedad no existe eso. Se conocieron dos personas y por ahí, tuvieron un hijo, luego uno de ellos se fue, quedó un hijo, luego apareció otro hijo por otro lado, y los chiquilines o los niños van creciendo como pueden, sin la atención necesaria o la atención que sea debida, sin la contención necesaria. Y ahí, un poco en un lado, otro poco en otro, haciendo como se puede, no teniendo las cosas necesarias. Y acá no estoy hablando de tener riqueza o de tener muchísimo, simplemente de tener contención y de tener que un niño pueda valorizarse a sí mismo y que pueda crecer en un entorno de seguridad. Y cuando hablo de seguridad hablo de saber que lo quieran y que es importante. Pero cuando Dios nos creó a nosotros y nos dijo que crezcamos, Él lo hizo planificadamente, Él no lo hizo al azar. Entonces no es que nosotros vamos a crecer como podamos, con demasiados errores o con, pastor, y ahí estoy creciendo como puedo, porque, creí en un pastor demasiado y después falló, o creí en una iglesia demasiado y después falló, y ahí he crecido a los golpes, o como decimos nosotros, a los ponchazos, y acá estoy, pero por lo menos sirvo al Señor. La planificación de Dios para ti no era esa. Dios tenía un plan de crecimiento perfecto, contenido, cuidado. Obviamente, los errores humanos nos llevan a esas cosas. Pero el plan de Dios es que crezcamos, y que crezcamos correctamente, con el cuidado, con la ayuda, con la contención,
con todas las cosas necesarias. Por eso yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia, Dios nos llamó a nosotros a una vida de victoria. Dios no nos llamó a los creyentes a una vida de derrota. La vida de derrota está para aquellos que no conocen la palabra de Dios. Pero los que conocemos la palabra de Dios, los que sabemos y entendemos lo que Dios quiere para nosotros, podemos entender y saber claramente y a ciencia cierta lo que Dios tiene para nosotros. Y que los pensamientos de Dios para sus hijos son pensamientos de paz, pensamientos de bien y pensamientos de bendición, para dar el fin que nosotros esperamos, una bendición. Ahora, cuando la Biblia habla de crecer en todo, y en ambos versículos habla del crecimiento y habla del amor, en ambos versículos, yo estaba pensando en la mayordomía. Debemos de crecer en la mayordomía. ¿Y qué es la mayordomía? Acá escribí lo siguiente: la mayordomía es el uso de las cosas dadas por Dios para realizar las metas dadas por Dios. O sea, la mayordomía es el uso de las cosas dadas por Dios. Dios nos ha dado cosas, a todos nos ha dado cosas, desde dones, talentos, y nos ha dado una posición en la cual nosotros somos la persona más importante donde Dios nos ha puesto para hacer las cosas bien. Por ejemplo, y acá alguien puede decir, no, yo no soy mayordomo de nada si no tengo nada. No, eso es un error, porque todos tenemos. Por ejemplo, una madre tiene sus hijos, tiene su casa, tiene sus labores, tiene su actividad en la iglesia, tiene su actividad social, o debería de tener. Un hombre tiene su trabajo, tiene su casa, tiene sus hijos y todas las personas que lo rodean. Y uno debe ser mayordomo. ¿Qué es mayordomo? Mayordomo es saber que las cosas no son nuestras, primera cosa. Los hijos no son nuestros. Y ya esto lo hemos hablado en varias ocasiones. ¿Qué es ser buen mayordomo de la casa? Y con los hijos, por ejemplo. Es saber primero que los hijos no son nuestros. Los hijos son un regalo dado por Dios para que nosotros los administremos, los hagamos crecer, les demos las herramientas necesarias para que ellos puedan el resto de su vida amar a Dios y salir adelante en la vida. ¿Qué es lo que un padre quiere acerca de sus hijos? Quiere que a la edad adulta ellos puedan enfrentarse a la vida solos y que puedan amar a Dios. Eso es lo que va a traer tranquilidad a los padres. Entonces, si alguien logra eso, podemos decir, esa persona fue un buen mayordomo de sus hijos. Y cuando nosotros hablamos de crecimiento total, de crecer en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que hablar de mayordomía, de las cosas que no son nuestras, pero son cosas que Dios nos dio para que las usemos, para que las administremos, para las metas que Dios nos ha dado. ¿Entienden? Creo que sí. Y así son todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, si hablamos de una iglesia, hablamos de una iglesia y de una mayordomía en la iglesia. Bueno, hablamos de que la iglesia no es de los pastores, ni es de los obreros de la iglesia, ni es del liderazgo de la iglesia. La iglesia es del Señor. Por eso dice, una cabeza que es Cristo, y todos los miembros articulados de tal manera con todas sus coyunturas que funcionan de una manera espectacular. Así que la iglesia es como el cuerpo de uno. Es como el cuerpo de uno. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. Bueno, la parte más importante que hace funcionar todo el cuerpo y el espíritu es la cabeza. Y la cabeza está en perfectas condiciones. Yo te quiero decir algo, donde estés escuchándome, la cabeza de la iglesia, que es Cristo, está en perfectas condiciones. Si la iglesia no está de la manera que nosotros quisiéramos que esté, bueno, no es el problema la cabeza. Es el problema que el resto de los miembros no están siendo articulados ni funcionando
de la manera que debieran de funcionar. Cuando hablamos de mayordomía, hablamos de cosas que no son nuestras. La iglesia no es nuestra. La iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor y Él nos ha dado la capacidad o nos ha dado el privilegio de poder ser administradores de la iglesia. Y no hablo del pastor solamente, hablo de todos nosotros. Para ser buenos mayordomos necesitamos algo importante. Nadie es un buen mayordomo cuando no tiene sentido de pertenencia. Y yo quiero hacer énfasis en esto. Ningún padre puede ser buen mayordomo si no quiere a su hijo, si no tiene sentido de pertenencia de su hijo. Porque si bien no son nuestros, nosotros tenemos que tener un sentido de pertenencia con ellos. Nosotros tenemos que tener un sentido de pertenencia con nuestra casa, con nuestros vehículos, con nuestras herramientas, con las cosas que nosotros necesitamos, con las cosas que nos fueron dadas. Si nosotros no tenemos un sentido de pertenencia, a nosotros no nos importan las cosas. Y si no nos importan las cosas, no van a crecer. Ah, está ahí la semilla. Bueno, que crezca. No, pero es mi semilla. Me costó trabajo mover la tierra. Me costó trabajo cultivarla, regarla, cuidarla, estar todo el tiempo mirando que crezca. Me dio trabajo, yo quiero tener fruto de eso. Bueno, cuando hablamos de crecimiento, tenemos que hablar de sentido de pertenencia. Nadie puede crecer dentro de una iglesia si no tiene sentido de pertenencia. Nadie. Nadie. ¿Qué es lo que nos falta? Sentir que las cosas son nuestras y que nos duelan para que puedan crecer. ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí. Otra de las cosas que nosotros necesitamos en este tiempo, en cuanto al crecimiento, es tenemos que crecer en nuestro carácter, crecer en el carácter. Y uno dice, bueno, algunos no saben ni lo que es el carácter. Yo me acuerdo que mi abuela decía de mi padre, don Hermo, decía, ay, sí, porque Hermo tiene un carácter fuerte, decía de mi padre, ¿no? Porque mi padre era muy rezongón y muy así, bueno, usted me entiende lo que yo quiero decir. Pero la verdad que el carácter, en realidad, nosotros confundimos la forma de ser de la persona con el carácter a veces. Y el carácter es lo que nosotros somos para Dios. El carácter es lo que nosotros somos cuando nadie nos ve. El carácter es qué es lo que hacemos cuando estamos absolutamente solos. Bueno, eso es lo que nosotros somos, es nuestro carácter. ¿Verdad? ¿Qué decisiones tomamos cuando estamos solos? ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Bueno, eso es nuestro carácter. ¿Y cómo uno puede crecer en el carácter? Y crecer para bien, haciendo las cosas que corresponden, teniendo la parte nuestra que nos toca a nosotros en cuanto a la toma de decisiones. Y acá estoy hablando la toma de decisiones en cuanto al pecado, especialmente, ¿no? Y a las cosas que están mal. Porque muchas veces nosotros conocemos personas que, bueno, por ejemplo, hay personas que no les gusta que le toquen el celular, ¿no? A mí no me gusta que me pongan aplicaciones mis hijos en el celular porque yo no entiendo mucho. Pero el celular tiene que ser algo común y corriente. ¿Qué problema hay? Que alguien le toque el celular, que tiene algo que por ahí no quiere que la otra persona vea o se entere de algo que no se animó a decirle a alguien y por ahí se lo pudo decir o lo pudo hacer a través de un dispositivo privado. ¿Me explico de qué es el carácter? El carácter es, yo soy esto y mi vida privada es esto también. Acá está, es pública. Porque de todas maneras es pública, porque todo lo que nosotros hacemos en lo secreto, dice que Dios lo expone. O sea, que no hay nada que nosotros creamos que estamos haciendo sin que nadie nos vea y que pase así, como nadie lo va a ver.
Y cuando hablamos de crecer, si no crecemos en el carácter, no vamos a crecer en ninguna otra cosa. Por eso dice la Biblia que tenemos que crecer en todas las áreas. Y en el carácter sobre todo tenemos que crecer. Ahora bien, ¿por qué hay personas que no crecen? Porque no han crecido en su carácter. El carácter sigue siendo el mismo de antes, pero van a la iglesia. Sí, pero siguen pensando en las mismas cosas que antes. Sí, pero cantan en la iglesia. Sí, pero su vocabulario cuando no está controlado por alguien sigue siendo el mismo de antes. No ha crecido en su carácter. Sí, pero lleva la ofrenda a la iglesia, pero su carácter no ha crecido. Porque lo que mira está mirando, lo que mira de mal, lo miraba antes de conocer a Cristo, entonces su carácter no ha cambiado. Y acerca del carácter, hay alguien que puso algunas cosas y dice, es lo que uno es en la oscuridad, ¿eh? El carácter es lo que nosotros somos cuando nadie nos ve. Dijo Sócrates, bueno, mire, hace 2500 años atrás, una vida sin examinar no vale la pena vivirla. Otra de los test que nosotros podemos hacer acerca de nuestro carácter es cómo nosotros tratamos a aquel que no puede hacer absolutamente nada por nosotros. Porque aquel que es un semejante a nosotros y nosotros lo tenemos al lado, vamos a intentar hacer las cosas bien porque él también nos va a tratar bien. Pero aquel que no tiene condiciones de hacer nada por nosotros, ¿cómo nosotros tratamos a esa persona? ¿De qué manera la tratamos? Si yo lo ayudo, él no tiene con qué ayudarme. Si yo le doy, el carácter es tener olor a oveja. A los pastores que quizá estén escuchando, tener carácter es tener olor a oveja. El pastor tiene que tener olor a oveja, si no, no es pastor. Porque la palabra pastor viene de cuidar las ovejas. Es más, Dios pone el ejemplo de los creyentes que van a ser salvos con las ovejas. Y no lo pone con otro animal. Por ejemplo, a los cabritos los deja fuera. Y la palabra pastor viene de pastorear justamente las ovejas. Y si nosotros no tenemos contacto con personas, mire lo que voy a decir, si nosotros no tenemos contacto con personas que no pueden hacer absolutamente nada con nosotros y no vivimos una vida o no estamos con ellos para brindarles nuestra ayuda y nuestro apoyo, nuestro carácter no crece. Nosotros no podemos vivir en una burbuja. Si vivimos en una burbuja, nuestro carácter no crece. Saben que hay una cosa que me ha llamado la atención y hubo una persona que en su momento fue el más millonario de todos los millonarios y él era un armador, era armador de barcos y él era un nazi. Y él decía, entonces alguien en un momento le hizo un reportaje y le dijeron, bueno, danos algunas claves para ser una persona exitosa, porque vos no eras una persona exitosa y sin embargo llegaste a ser exitoso. Y él dijo algunas cosas interesantes, pero entre ellas dijo algunas pavadas. Y a mí me llamaron la atención las pavadas que dijo y se las quiero compartir. La primera pavada que dijo dice, vos tenés que siempre estar bronceado. Dice, tu cara tiene que estar bronceada. Porque el que te va a ver y ve que tienes una cara bronceada, va a decir, bueno, esta persona tiene una vida buena, tiene un humor alto y le va a generar a las personas algo importante. Y él dijo, entre otras cosas que dijo, él dijo, bueno, andate a vivir a un lugar bueno, aunque te sea muy difícil al principio pagar el alquiler, porque tenés que rodearte de personas exitosas. Y si nosotros traemos eso a la Biblia, por ejemplo, nosotros vemos que el más importante de todos los importantes que hubo en la historia, el Hijo de Dios, Jesucristo,
Él vivió con gente común y corriente y él le brindaba cosas a gente que quizás no le podía brindar absolutamente nada. ¿Qué podía hacer la mujer que había vendido todo lo que tenía y lo había gastado en médicos y no tenía más esperanza y hacía 12 años que estaba atormentada con su enfermedad, que tocó el manto de Jesús y fue sana en esa hora? ¿Qué podía brindarle ella en ese momento a Jesús si no tenía nada? ¿Están de acuerdo conmigo? Juan el Bautista, que dice que de nacido de mujer no hay otro o no hubo otro como él. Vivía en el campo y comía langostas y miel silvestre. Y sus vestidos eran vestidos como de cuero. Cuando hablamos de carácter, hablamos de una persona preparada absolutamente para todo. Hablamos de una persona que tenga roce, que sepa contactarse y que sepa hablar con cualquier persona, pero también hablamos de la misma persona que es capaz de juntarse y de estar en el lugar donde más necesidad haya en medio de nuestra sociedad. Y seguir siendo la misma persona, en un lado y en el otro lado. No creyéndose igual a los que están allá arriba, ni creyéndose superior a los que están allá abajo. Cuando hablamos de caracteres, no importa dónde estemos, nosotros seguimos siendo la misma persona. ¿Cuál es esa persona que seguimos siendo? Una persona mala, porque dice la Biblia que no hay nadie que sea bueno, necesitada de Dios y desesperada por los atrios de Dios, por las cosas de Dios y por la salvación de Dios. Eso es lo que nosotros seguimos siendo. Pecadores que reconocemos que nuestra fuerza, nuestra fortaleza es Dios. ¿Eso es carácter? ¿Eso es carácter? El mundo que estamos viviendo hoy no está de acuerdo con estas palabras. Pero Jesús dijo, el mundo os aborrecerá. Así que hermanos, si el mundo aborrece lo que nosotros pensamos, les quiero decir que están por un buen camino. Así que tenemos que crecer en muchas cosas. Yo simplemente escribí algunas que sé y me han llamado la atención. Crecer en mayordomía, crecer en el carácter. La tercera cosa que puse es crecer en la fe. Crecer en la fe debe ser una de las cosas más importantes, porque nosotros creemos en Dios por fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La pregunta es, ¿hay tradición en la fe? Claro que sí. ¿Saben lo que es la tradición? La tradición es la fe viva de los que ya murieron. Es el contrario al tradicionalismo. El tradicionalismo es la fe muerta de los que todavía están vivos. Pero la tradición cristiana que tenemos nosotros es un compromiso que debemos llevar adelante. Debemos de continuar con el compromiso. El compromiso y la tradición de una fe irrevocable, de una fe sin mancha, de una fe pura, que nosotros debemos de transmitir a las otras personas. ¿Injusticias hay? Sí. ¿Ganas de dejar el evangelio hay? Y por ahí sí. Pero nosotros debemos de crecer en la fe para mantener viva la antorcha del evangelio, que son las buenas nuevas de la palabra del Señor. Debemos de crecer en fe. La fe debe ser un pilar o debe ser el pilar fundamental en nuestra vida. ¿Qué es la otra particularidad de la fe? Es que la fe nos mete en problemas siempre. Claro. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y por oír, porque la palabra de Dios a veces no es solamente lo que está acá en la Biblia, es la inspiración de Dios, son los desafíos de Dios. Y Dios por ahí te desafía algo
Y esa palabra que te desafía algo te hace poner en problemas porque te hace salir de tu comodidad. Y Dios te comienza a poner una carga. Y ustedes se piensan que cuando Dios te pone una carga no hay fe, hay fe. Porque si vos decidís aceptarla, ahí empieza la fe. Si vos decidís aceptarla, te empiezan los problemas. Y cuando empiezan los problemas, es cuando empieza la fe. Sin problema no hay fe. Cuando nosotros hablamos de que tenemos que crecer en todas las cosas, tenemos que crecer en la fe y tenemos que tener problemas. Es que la fe es un problema en sí. Pero tenemos la promesa del Señor que va a estar con nosotros todos los días. La pregunta mía es, si nosotros le decimos no al Señor, ¿alguien me puede garantizar que no va a tener problemas? Nadie. Vamos a estar en la comodidad y la comodidad en sí es un problema. En la Biblia cuento las derrotas de los que no se quisieron meter en problemas y cuento las victorias de los que sí se quisieron poner en problemas. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Cuando en la Biblia alguien le dice sí a Dios o sí a la fe, se mete en problemas, pero también cuenta la victoria. Pero el que se queda tranquilo en la casa, dice, no me voy a meter en este lío, cuenta la derrota, porque la Biblia, hermano, es neutral, es espectacular, ella va a contar todo de nosotros. Por eso, cuando lleguemos al cielo, no nos van a contar las ganadas, se van a contar las perdidas también. No va a ser todo, no es que va a ser todo color de rosa. Tenemos que tener el entendimiento de que debemos de crecer y debemos de crecer en fe. La fe nos mete en problemas. La fe, miren qué interesante esto, la fe es hablar la verdad en amor, incluso al costo de romper relaciones interpersonales. La mayoría de los que hablaron de fe en la Biblia rompieron, muchos no lo entendieron. Muchos no lo entendieron. Tenemos el ejemplo de Gedeón, por ejemplo. Sé que voy a tener problema con mi padre. Sé que voy a tener problema con la casa de mi padre. Voy a ser aborrecido. Fue aborrecido, pero tuvo la victoria y está contada en la Biblia. Cuando fueron hallados 10 veces mejores los hijos de la cautividad que fueron llevados, Daniel y sus amigos, que el resto de los magos y adivinos de la tierra de Babilonia, cuando le dijeron que no se arrodillaban delante de nadie, ¿a dónde los metieron? Los metieron en el foso de los leones y luego a Daniel en el horno ardiente. ¿Y qué es lo que cuenta la Biblia? Las victorias de tomar buenas decisiones en fe. En un momento donde todos iban a la guerra y la Biblia te va a marcar, aparte la Biblia va a marcar los errores de una perspectiva radical. O sea, la perspectiva bíblica es la perfecta. Y si la Biblia dice, en el tiempo que todos que los reyes salían a la guerra, David se quedó en su casa. O sea, ya le marca de antemano, le dice el error que estaba cometiendo. Y después le cuenta la derrota, porque se encarga de mostrar el error para que entendamos que nosotros tenemos que tomar decisiones en fe y debemos de meternos en problemas en fe para que las cosas nos salgan bien a futuro. Claro. El problema es que cuando hablamos de la fe y de crecer en fe, siempre queremos poner a otro. Ajá, ¿y por qué no lo hace otro? Y si yo soy fiel, ¿por qué los otros no son fieles? Y si yo quiero hacer las cosas bien y por ahí no me salen tan bien, y mirá cuántos acomodos hay.
Bueno, pero ¿saben qué? Si los que fueron antes de nosotros, por eso yo le decía que la fe y tradición van de la mano. Si los otros que estuvieron antes que nosotros hubieran pensado lo mismo y hubieran claudicado por el camino, ¿dónde estaría la fe hoy en día? ¿Cómo hubiera llegado el Evangelio a nosotros? Es que a lo largo de la historia de nuestra humanidad, personas simples como nosotros han entendido lo que es la fe y se han aferrado a ella, metiéndose en problemas, llegando a la muerte, claro que sí. Por eso llegó el Evangelio a nosotros. Entonces, cuando la Biblia dice que crezcamos en todo, ¿en qué debemos de crecer? En la fe. ¿Por qué? Porque la fe, como dijo alguien, no se negocia. La fe no se puede negociar absolutamente con nadie. ¿En qué otras cosas? Y quiero compartir solamente una más. En la influencia. Debemos de crecer en la influencia. Debemos de ser personas con influencia. Miren, cuando hablamos de influencia, la mayoría de las personas piensa en la influencia en lo terrenal. Pero yo no quiero hablar solamente de la influencia terrenal, quiero hablar de la influencia espiritual. Cuando aquel que ha aprendido a ganar batallas en fe y se le presenta un nuevo desafío, esa persona es una persona influyente en el mundo espiritual. Debemos de crecer en la influencia. Y también en la influencia terrenal, claro que sí. No es lo mismo alguien que no sabe nada ni no conoce a nadie que alguien que sí sabe y sí conoce. Es una persona influyente. Miren, piensen solamente en Jesús. Le dijo a sus discípulos, vayan hasta tal lugar y agarren a ese pollino hijo de asna que nunca fue montado y me lo traen porque yo voy a montar primera vez sobre él. Y si el dueño les pregunte, ¿qué le tienen que decir? Díganle simplemente que el maestro lo necesita. Si eso no es influencia, ¿qué es influencia? ¿Tenemos influencia? El que no tiene influencia es porque no ha hecho nunca nada, ni ha dado nunca nada. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que crecer en todas las áreas. Debemos de ser personas influyentes en el mundo natural y en el mundo espiritual. En el mundo natural, con las personas que nos rodean. ¿Qué? ¿Devolución de favores? No, pero sí saber quiénes somos y lo que hacemos sobre la tierra. En el mundo espiritual debemos de serlo porque sin influencia, ¿a dónde van a llegar las personas? Cuando se nos toque un desafío, alguna cosa de peso espiritual, la iglesia y los líderes de las iglesias tienen un desgaste enorme espiritual, que muchas personas no lo entienden. Y tenemos que tener todo el peso espiritual en favor nuestro, porque si no es difícil. La influencia del Espíritu Santo sobre nosotros es la que hace la diferencia. Hermanos queridos, vamos a leer los 2 versículos y vamos a terminar en esta mañana. Y mientras quiero pedirle a los adoradores que puedan pasar. Dice el versículo 15 del capítulo 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, quiero darte gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es verdad, tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es eficaz.
Señor, tú conoces a cada una de las personas que han estado escuchando tu palabra en esta mañana. Que tú puedas mover tu mano de amor y tu mano de misericordia sobre cada una de ellas. Señor, que podamos crecer, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Señor, hemos hablado, Señor, acerca de la influencia, acerca de la mayordomía. Señor, hemos hablado también en esta mañana acerca de la fe, Señor, Padre del cielo. Hemos hablado también acerca del carácter. Señor, ayúdanos a crecer en todas las áreas. Amén. Le agradecemos a cada uno de los que han estado escuchando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le deseamos la mejor de las semanas. Y Dios mediante, nos vemos el domingo 10:30 horas en la iglesia Renovando Vidas en Solimar. Amén.